¿Qué tal, queridos hermanos? Buenas noches a todos. Sean todos bienvenidos a este espacio, a esta enseñanza en esta noche de miércoles. Bienvenidos todos. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante, un tema desconocido por algunos, un tema que a veces nos atañe tanto, nos da mucha curiosidad, como también pasa a veces muy desapercibido. El tema que vamos a tratar es ¿qué es una atadura espiritual? Antes de iniciar, vamos a pedirle al Señor que nos acompañe, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine, no solamente para poder realizar esta enseñanza, sino también para que todos los que escuchemos podamos tener esos oídos de discípulos, podamos tener la mente abierta y podamos tener el corazón dispuesto para lo que Dios quiere para nosotros en esta noche. Vamos a decir, Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y vivifícanos. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oración. Oh Dios, que con la luz del Espíritu Santo enseñaste a los fieles la verdad, concédenos conocerla en el mismo Espíritu y gozar siempre de sus consuelos celestiales por Jesucristo nuestro Señor. Amén. María, Reina de la Paz y Estrella de la Evangelización, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a iniciar con este tema, hermanos, que decía, para algunos nos llama mucho la atención, nos da curiosidad, pero para otros, pues simplemente pasa desapercibido, que son las ataduras. Es decir, ¿qué es una atadura espiritual? Quisiera yo iniciar definiendo un poco sobre qué quiere decir la atadura. Y la atadura podemos definirla desde la acción y efecto de atar. ¿Qué quiere decir? Ligadura, sujeción, amarradura, amarre, ligación, trabazón, unión o nudo. Y es ahí donde vamos a iniciar, pues, haciendo una definición sobre qué es una atadura. Ya decíamos, o nos decía la definición, que es trabazón y que es algo, un nudo. Y cuando se hace un nudo, se nos hace un nudo, es algo que no sigue su curso, es algo que obstaculiza. Y es ahí donde vamos a meditar esta noche. ¿Qué es una atadura espiritual? Y vamos a empezar a contemplar sobre qué es esto de la atadura espiritual. Porque una atadura espiritual, hermanos y hermanas, es una influencia demoníaca oculta, es decir, que está oculta, pero que entorpece o bloquea el progreso en la vida espiritual de una persona. ¿Por qué decimos que es algo, es una influencia demoníaca oculta? Porque es algo que a veces no logramos percibir, no logramos notar. Simplemente podemos sentir malestares, simplemente podemos sentir situaciones que nos alejan de los demás, de las personas, de la fe sobre todo, y dentro de la fe del Señor. Una atadura en el sentido espiritual es cualquier influencia que el maligno ejerce sobre una persona, sea sensible o imperceptiblemente. Por eso decíamos hace un momento que es una influencia demoníaca oculta, que pasa desapercibida, pero que no porque pase desapercibida no realiza ningún daño, al contrario, está efectuando su acción sobre las personas. Y bien dicen que cuando uno pasa desapercibido, cuanto más uno puede actuar con libertad para cumplir sus objetivos. Y es algo de lo que ocurre con las ataduras espirituales. La gente ni siquiera sabe que está atada espiritualmente.
La gente ni siquiera sabe el por qué se siente de tal o cual manera, el por qué hay desánimo, el por qué se siente ansiosa, el por qué se siente triste, el por qué se siente deprimida, el por qué se siente enojada. No sabe. ¿Lo asocia a quiénes? A las cosas. ¿Lo asocia a quiénes? Al entorno. ¿Lo asocia a quiénes? A los que están de junto. Y siempre los que pagan los platos, pues son los que están de junto, los que están a nuestro alrededor. Por eso decíamos, primero, definimos que una atadura en el sentido espiritual es cualquier influencia que el maligno ejerce sobre una persona, ya sea sensible o imperceptiblemente, y esta va a afectar su conducta o simplemente va a estar ahí interfiriendo en la relación que Dios tiene con la persona. Es decir, influye en su conducta porque desde su conducta va a tener impacto con las cosas a su alrededor y dentro de su conducta va a tener impacto con la relación con el prójimo, pero que también tiene un impacto en su relación con Dios. Ojo aquí. Y quiero definir claramente que una atadura espiritual no es una posesión. Una atadura espiritual que dije no es una posesión. Es la más simple de las ataduras. Se hace perceptible cuando la persona reincide en el pecado, en la dependencia de sí mismo, en su propia acción interior. Que decíamos hace un momento que la atadura espiritual no es una posesión. Y es ahí donde se va a manifestar con situaciones de poca fe, vive hablando de tantas cosas, terminará obsesionándose y perdiendo la tranquilidad del alma. Cuando hay esas situaciones, estamos hablando de que hay alguien que ha estado atado o que está atado espiritualmente. ¿Qué decíamos? Para ir resumiendo, una atadura espiritual es una influencia que el maligno ejerce sobre una persona y éstas se manifiestan por dos vías, ya sea sensible o imperceptiblemente. ¿Y qué afecta? Afecta su conducta, interfiere en su relación con los demás y con y su relación con Dios. ¿Sí? Todas estas ataduras, las ataduras sensibles, son sensibles, mejor dicho, a la oración insistente. Es decir, que todas estas ataduras espirituales, con algunas prácticas, nosotros podemos liberarnos de ellas. Pero también vamos a ver cómo nos liberamos de estas ataduras. Pero también tenemos que conocer el origen de estas ataduras, porque no nada más queremos liberarnos de ciertas acciones, pero no sabemos la raíz que lo está ocasionando. ¿Sí, mis hermanos? Vamos pues a hablar un poco de este tipo de esclavitud espiritual, porque toda atadura es un nudo y todo nudo interfiere y todo lo que interfiere a nosotros nos va a dar, nos va a esclavizar. ¿Dónde puede originarse una atadura espiritual? Una atadura espiritual puede originarse cuando una persona busca conocimiento, protección o poderes sobrenaturales por medios ocultos. Por ejemplo, formas comunes de buscar poderes ocultos, ¿cuáles son? La brujería. ¿Por qué? Porque uno quiere poder a veces sobre sí, sobre las cosas, sobre las personas. Y la magia. Son dos cosas y que a veces no nos damos cuenta. Poderes, búsqueda de poderes ocultos, la brujería y la magia. Formas corrientes de buscar dos, conocimiento oculto, que son la adivinación y el espiritismo o espiritualismo. El espiritismo, hermanos y hermanas, se refiere a la consulta de espíritus o almas de los difuntos para saber algo u obtener algo.
Existen muchas maneras de adivinación, incluyendo el uso de la astrología con los horóscopos, el tarot, la lectura de las manos, la clarividencia, la geomancia. Todas ellas pueden dar a las personas un conocimiento falso o envolvente de personas y eventos. Decíamos, ¿cómo nosotros nos metemos en el terreno del mal? Yo siempre he dicho que cuando el ejemplo más claro de la influencia del mal es cuando hay un letrero que dice cuidado con el perro, no salte la barda. Si usted está del lado fuera de la barda, el perro no va a poder alcanzarle. Pero a veces el hombre, por desconocimiento, se mete en tantas cosas, es decir, brinca la barda y está expuesto a este perro del cual decía el letrero, cuidado con el perro. Y así pasa con el hombre. Cuando brinca la barda, cuando brinca los límites, cuando no le importan los límites, empieza a jugar con su salvación. Y entonces abre puertas. Entonces le entrega áreas de su vida al mal, a veces por desconocimiento, por ignorancia. Decíamos hace un momento cómo influyen o cómo vienen estas ataduras. Primero, por la búsqueda de protección o de conocimiento por poderes sobrenaturales, por medios ocultos. Y la segunda, por buscar conocimiento, corrientes de conocimiento, por querer conocer más allá, querer conocer el futuro, así como los poderes sobrenaturales, la protección, es decir, quiero estar protegido de lo que otros puedan hacer mal contra mí. Y a veces termino queriéndome proteger con las acciones del mal. Y el otro me quiere hacer acciones del mal. ¿Y será que el mal pueda pelear contra sí mismo? Pues no puede hacerle. ¿Qué es lo único que termina ocurriendo? Que yo tengo ataduras. El resultado es que tengo ataduras. Y desde las ataduras estoy oprimido y desde la opresión también empiezo todo mi entorno empieza a estar oprimido. Por eso vamos a ver un poco sobre lo que dice la palabra de Dios en el libro del Deuteronomio, porque Dios prohíbe terminantemente estas prácticas de las que acabamos de tocar hace un momento. La escritura dice en el libro del Deuteronomio, en el capítulo 18, en los versículos 9 y siguientes, dice lo siguiente. Deuteronomio 18, versículo 9, dice, cuando hayas entrado en la tierra que Yahvé tu Dios te da, no imites las costumbres perversas de esos pueblos, que no haya en medio de ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, que nadie, dice el Señor, que nadie practique encantamientos o consulte a los astros, que no haya brujos ni hechiceros, que no se halle a nadie que se dedique a supersticiones o consulte los espíritus, que no se halle ningún adivino o quien pregunte a los muertos, porque Yahvé aborrece a los que se dedican a todo esto y los expulsa delante de ti a causa de estas abominaciones. Tú, en cambio, te portarás bien en todo con Yahvé tu Dios. Esos pueblos que vas a desalojar escuchan a hechiceros, adivinos, pero a ti, Yahvé tu Dios, te dio algo diferente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y entonces la gente quiere estar bien, pero quiere conseguirlo fácilmente. Es decir, la búsqueda de protección, la búsqueda de conocimiento, tener poderes sobrenaturales o ser poderosos por medio de cosas ocultas. La búsqueda de conocimiento. Quieren conocer qué hay más allá, qué es lo que pasó con ese familiar, aquel familiar que falleció, qué fue lo que ocurrió. Y ojo, aquí nos vamos sumergiendo como en una cueva. Entre más vamos avanzando,
más peligrosa se vuelve la cueva y menos oportunidad de volver a la salida. Y así es estas puertas que abrimos. Dios prohíbe terminantemente en el Deuteronomio, capítulo 18 versículos 9 al 13 prohíbe estas prácticas, eh, hechicería, curanderismo, magia, evocación de muertos, que abren puertas y que oprimen al hombre y que lo llevan a tener ataduras, que lo atan. Y una persona atada no tiene margen, no tiene libertad, no puede cumplir o desempeñarse como quiere. ¿Por qué? Porque es terminantemente Dios prohíbe estas prácticas, porque representan estas prácticas un rechazo a la confianza en Él. Es decir, a veces la gente deja de confiar en el Creador, que es Dios, para poner su confianza en las cosas creadas. Y entonces la gente piensa que un menjurje, piensa que un hechizo, que una pócima, que un amuleto, que un talismán puede hacer, darnos la protección que necesitamos, darnos la salud que necesitamos, pero más que pueda darnos todo ello, nos ata más y nos esclaviza más. Por eso, a veces todas estas cosas es un intento de manipular las fuerzas espirituales para alcanzar propósitos personales. Por eso la gente, para que le salgan bien los negocios, para que le salgan bien ciertas cosas en un ámbito egoísta, personal, acuden a estas prácticas y se atan y entregan áreas de su vida al mal. Y por eso viene la infelicidad, viene la ansiedad, viene la depresión, viene el vacío, viene la tristeza, viene la amargura, viene el odio. ¿Por qué? Porque van entregando partes de su vida al mal. Vamos a ver algo de lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica con respecto a estas prácticas. El Catecismo también es muy claro y afirma que todas estas prácticas son un pecado grave, es decir, son pecado mortal, son idolatría. Incluso cuando se hacen ciertas prácticas para obtener la salud, que a veces es solamente una falsa ilusión y la gente acude. Por eso, algo que dice el Catecismo de la Iglesia en el numeral 2117: todas las prácticas de magia o de hechicería mediante las que se pretende domesticar potencias ocultas para ponerlas a su servicio y obtener un poder sobre el prójimo, aunque sea para procurar la salud, son gravemente contrarias a la virtud de la religión. Es decir, todo esto es contrario a la fe en el Señor Jesús. Por eso dice la palabra de Dios: confía en el Señor Jesús y te salvarás tú y toda tu familia y toda tu casa. Es necesario confiar en el Señor. Es necesario confiar y entender, como dice la carta a los romanos, que en todo interviene Dios para bien de los que él ama. Es decir, aún las cosas que no podemos entender, sabemos que Dios obra para bien, que más vale estar en la voluntad de Dios que en nuestra propia voluntad. Y sigue diciendo el catecismo: estas prácticas son condenables aún cuando van acompañadas de una intención de dañar a otro, recurran o no a la intervención de los demonios. Llevar amuletos es también reprensible. El espiritismo implica con frecuencia prácticas adivinatorias o mágicas. Por eso, la Iglesia advierte a los fieles que se guarden de estas prácticas, es decir, que no las hagan. Magia, brujería, curanderismo, hechicería, sortilegio, espiritismo, amuletos, talismanes, que a veces el hombre incurre y cae en ellos. La iglesia advierte a los fieles que se priven, que se guarden de esto, que se alejen. El recurso a las medicinas llamadas tradicionales no legítima
ni la invocación a las potencias malignas, ni la explotación de la credulidad del prójimo. Dice el catecismo, cuidado. Católico, guárdese de ello. ¿Cómo no va a tener situaciones? ¿Cómo no se va a estar desmoronando la familia? ¿Cómo va a haber, no va a haber gente deprimida? ¿Cómo no va a haber gente, iracunda? ¿Cómo no va a haber gente que se quita la vida, que ha perdido el sentido de vivir? Si estamos metidos en todas estas prácticas. La razón por la cual el implicarse con lo oculto es tan peligroso, hermanos, es que la persona puede quedar atada y esclavizada por espíritus malignos. Estos espíritus pueden utilizar la conexión de una persona con lo oculto para que se dé un beneficio aparente. Y es ahí donde estos espíritus, decíamos, a veces la gente acude porque tal cosa me resultó, pero es un beneficio aparente, no es una realidad. Recuerde que el demonio es perverso, pervertido y perversidor, es engañador y bajo esta apariencia de un falso bien, solo con el fin de conducir a la persona a una atadura espiritual mayor. El demonio es mentiroso, hermanos. Y recuerde que buscará la manera de que el hombre crea en ciertas charlatanerías o en ciertas acciones, búsqueda de conocimiento, de poder, de control al margen de Dios. ¿Por qué? Porque conviene al demonio que el hombre sea atado. Por eso, un ejemplo de una niña, esta niña de 12 años siempre estaba enferma, pero alguien llegó y le dio un amuleto para que lo llevara colgado al cuello. Ojo con los amuletos. Porque a veces tal parece que la gente ante el uso de ciertas cosas le da casi el sentido de ser un amuleto, que si no me lo pongo, que si no lo llevo, me va a ir mal, que si no me lo pongo, me persiguen todos, que si no me lo pongo, pierdo cosas, que si no me lo pongo, me siento desprotegido. Cuidado, incluso de los sacramentales o de las cosas religiosas. Cuidado con darle un sentido de amuletos. Cuando yo porto una cruz, cuando yo porto, por ejemplo, un escapulario, esos no son amuletos, ¿eh? Pero a veces le damos este sentido de amuletos. Es decir, si no me lo pongo, uy, me siento desprotegido. Si no lo llevo a la reunión, uy, no puedo hablar. Si no lo llevo acá, uy, no puedo orarle a los demás. Si no me pongo un rosario en la mano, ni siquiera puedo acercarme a orar a los demás. Ojo, a veces le damos sentidos de amuleto a las cosas. Eso en las cuestiones religiosas. Pero ahora, en cuanto a los amuletos como tal, cuidado con tener amuletos. Ahí los cuarzos, ciertas cosas que colgamos, ojos de venado, cintos rojos, cintos de colores, chakras y demás cosas. Esos sí son amuletos. Y esos, su sentido es de amuletos. Pero también está la otra parte, las cuestiones religiosas que a veces le damos un sentido de amuleto. ¿Sí? Esta niña tenía 12 años, estaba siempre enferma, alguien le coloca un amuleto para que lo lleve colgado al cuello. ¿Por qué? Porque a veces quizás nos dice, es que alguien te hizo mal, alguien te hizo algún daño, cuidado. La enfermedad desapareció, es decir, un aparente bien, inmediatamente. Pero la niña cayó en depresión, dejó de reír, intentó suicidarse. Tenían tanta confianza en el amuleto que no se lo quitaban. ¿Por qué? Porque les hizo ver un falso bien. Y este falso bien era un falso bienestar, es decir, una falsa salud, una aparente salud. Satanás, hermanos, puede mantener el cuerpo en salud aparente mientras él está trabajando, llevando el alma al infierno. Cuidado. ¿Cómo se originan las ataduras? Ya vimos esta primera parte, eh, dónde vienen o de dónde, cómo nos atamos nosotros. ¿Cómo se originan las ataduras? Primero, a continuación.
encontraremos algunas de las causas fundamentales que dan origen a las ataduras espirituales. Es el origen. Ya vimos que tenemos ataduras. ¿Cómo nacen? ¿Cuál es el origen de estas? Primero, por medio de las acciones. Y que a veces por medio de las acciones, sin darnos cuenta, invitamos a los demonios a nuestra vida y se suscitan las ataduras espirituales. Por ejemplo, a veces son fácilmente identificables estas acciones. La consagración a Satanás, los juramentos de sangre, la iniciación en el vudú, las órdenes esotéricas, las sociedades secretas, la nueva era, la masonería o los rosacruces, por medio de las acciones. Primero, ¿cómo se originan esas ataduras? Por medio de las acciones, en donde la gente, a veces sin darse cuenta o conscientemente, toma esta determinación. Segundo, por medio de ciertas prácticas de origen oriental, que no nos damos cuenta, pero son rituales por los cuales nosotros abrimos puertas. Y estos rituales están basados en ciertas energías del cosmos, energías del universo. Recuerde que en cuanto a Dios, a veces solamente definimos o se define a Dios como el ser supremo, la fuerza del universo. No, eso no es correcto. Este Dios tiene nombre. Es Dios Yahvé, Jesucristo, el Espíritu Santo. Y cuando en un aparente acto espiritual nos están citando las fuerzas del universo, las fuerzas del cosmos, cuidado, porque pueden ser ciertos rituales o prácticas orientales espirituales basadas en energías. Y ahí viene el yoga, el tai chi, el feng shui, que a veces es muy común que simplistamente lo hagamos en casa. Las mantras, la meditación trascendental, el reiki, el zen o la apertura de chakras. Y que a veces eso, hasta como medio de decoración, el feng shui y ciertas cosas en casa, y no nos damos cuenta que estamos abriendo puertas. Estamos dando nuestras manos, nuestro ser, para que estemos atados. Siguiente origen, ya dijimos las acciones o las prácticas orientales o las prácticas espirituales de energías y fuerzas. Tercero, las consultas. ¿A quiénes? A los adivinos. Se siguen a veces sus consejos. A los videntes. A veces ciertos videntes, el hombre les cree más y nos roban la paz porque se va a acabar el mundo, porque esto va a ocurrir, porque esto va a pasar. Y uno al creer, al dar crédito a eso, uno está abriendo puertas y está dando la oportunidad de que se nos ate. Los adivinos. A veces se siguen tanto sus consejos de los adivinos más que de las cosas espirituales. Los consejos, los magos, los brujos o los santeros o los hechiceros. Y es aquí donde caemos en muchas prácticas de santerismo y curanderismo y hechicería y brujería. La gente tiende a los horóscopos, a los chamanes, a los curanderos, sobre todo los católicos. Pasan el huevo a sus hijos, les colocan signos, amuletos, ojos de venado, cintos rojos, a las ávilas y demás. Por eso, esas tipo de cosas originan las ataduras. Acuden a los brujos, a los santeros, a los hierberos, se echan lociones, se echan albácar, hacen limpias. No prenden una veladora por fe y oración, sino prenden una veladora por sentidos mágicos y ese tipo de cosas.
abren puertas y nos atan. Amuletos, llevar amuletos. El cuarto es llevar amuletos. Signos que originan las ataduras es llevar amuletos, talismanes, signos del zodiaco, cuernos, fetiches, azabaches, dijes, patas de conejo, piedras besoares, semíes, anillos u objetos mágicos que dicen que portan energías. Hermanos, a veces hay ciertas cosas que el sentido espiritual los desvía. Amuletos, talismanes, patas de conejo, herraduras. Todas esas cosas en las que cree la gente, imagínense que en todas esas cosas la gente tiene la confianza más que en Dios. Eso se vuelve una idolatría. Y eso abre una puerta para que nosotros podamos quedar atados. Hay gente que no puede tirar un amuleto porque piensa que se va a morir. Y vamos a ver que en todos salimos vencedores gracias a aquel que nos amó, que en todos salimos vencedores gracias a Cristo que entregó su vida. Participación en las sesiones de espiritismo, mesas giratorias, la ouija, consultas de las bolas de cristal, juegos y sesiones de mediums. Cuidado. Lectura aplicada de libros espiritistas, satanistas y horóscopos. Y el último, la persistencia en cometer pecados veniales y mortales. También nos llenan de ataduras. Hermanos, no basta Cristo, porque la gente pierde el sentido de la vida. ¿Cuáles son los efectos de esas ataduras? Esta, este efecto, los efectos de las ataduras son devastadoras espiritualmente. Ojo aquí. Las ataduras tienen un efecto devastador en la vida de los hombres. ¿Por qué? Uno, debilita la fe. Es decir, no nos lleva a creer ya en Dios y confiar en Dios, sino nos lleva a confiar en amuletos, en cosas, en personas, en animales, en plantas y no en Dios. Segundo, mata el deseo de alabar a Dios, porque si nos debilita en la fe, perdemos el deseo de alabar a Dios. ¿Qué es lo grave? Mata el deseo de proclamar a Jesús como Señor y único Salvador. Nos mata el deseo de rezar a la Virgen. Eso es lo básico, lo primero que quita o la primer consecuencia devastadora espiritualmente que tienen las ataduras, que nos distancia de Dios. Y si el hombre está distante de Dios, así como el hijo en distancia con su padre sufre, así también el hombre sufre distante de Dios. Y desde luego, al estar distante de Dios vendrán todos los demás males. Provocará ansiedad, desasosiego, depresión, vicios, pecados. No podré estar en lugares sagrados, pensamientos obscenos. Saltan a la mente cosas que no tienen que saltar cuando estamos delante de lo sagrado. Esas son las consecuencias. Primera, nuestra relación con Dios de las ataduras. ¿Por qué no quiere estar? ¿Por qué no quiere rezar? ¿Por qué no quiere venir? ¿Por qué no quiere participar? Cuidado, quizá tiene una atadura. Segundo, el acto personal, su vida espiritual, su vida personal. Las prácticas ocultistas pueden originar ciertas perversiones. Primero, perversiones sexuales, vicios, alcoholismo, tabaquismo, drogadicción. Siguiente, violencia contra los seres queridos, depresión y tendencias suicidas, ansiedad. Por eso hay dolores de cabeza intensos, por eso uno no entiende lo que pasa con su ser. ¿Por qué? Porque las consecuencias de las ataduras, dijimos, son devastadoramente espiritualmente, perdón.
Es decir, la consecuencia de las ataduras, he dicho, es devastadora espiritualmente, totalmente. Es grave. ¿Cómo se rompen estas ataduras, hermanos? Si hemos estado metidos en ella, ponga mucha atención y abra sus oídos, su mente y su corazón. Esta liberación de las ataduras es posible mediante la oración hecha con autoridad en el nombre de Jesucristo. Y cuando hablo de la oración hecha con autoridad, no es solamente Juan de las Pitas que hoy se siente eh, capacitado y va a orarme y va a decir en nombre de Jesús. No, a ver, momento. Es una oración hecha con autoridad. La autoridad siempre jerárquica. La autoridad siempre con envío. No estamos hablando, decíamos al principio, las ataduras no son posesiones, es decir, no son exorcismos. Se requiere oración, se requiere decisiones, se requiere personas, por supuesto, con la autoridad y en nombre de Jesucristo, siempre bajo la dispensa y la venia de un sacerdote. Es decir, esta liberación es posible primero con la venia del sacerdote y las personas capacitadas para ello. Siguiente. Pero la persona que ha practicado el ocultismo directamente debe tomar primero la decisión radical de conversión. Se debería seguir algunos pasos, pero el primer paso es que aquella persona tiene estas ataduras y ha practicado ocultismo, esoterismo, superstición, magia, brujería, hechicería, curanderismo, tiene que tomar la decisión de la conversión. Y esto nace de la escucha a la palabra de Dios. Y de la escucha a la palabra de Dios suscita la fe. Y la fe abre el corazón, nos lleva a adherirnos a Jesucristo y nos llevará a la conversión. Primero, después de esta decisión de la conversión, reconocer los pecados ocultos y confesarlos mediante el sacramento de la reconciliación. Reconocer los pecados ocultos, es decir, estos que a veces pasan desapercibidos, estos que a veces recurría a las prácticas de curanderismo, albácar, huevo, amuletos, talismanes, eh, brujería, santería, hierbería, curanderismo, y que a veces no los confesamos porque se nos vuelven muy normal y no es normal. Esas prácticas son ajenas al ser cristiano. Y decía el catecismo de la iglesia en el numeral que leímos, la iglesia nos invita a apartarnos de ello. Primero, reconocer los pecados. Y cuando uno reconoce y quiere entrar en la conversión, entonces pasa lo que dicen los Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 19, en los versículos 19 también, y dice lo que pasó con los cristianos de Éfeso. Muchos de los que habían aceptado la fe, dicen los Hechos de los Apóstoles, venían a confesar y exponer todo lo que antes habían hecho. Es decir, confesar todo lo que está oculto, todo lo que han realizado, porque Dios está ahí dispuesto para perdonar. Esa es la decisión de querer convertirse. Esa es la decisión que se vuelve acción. Quiero convertirme. No pocos de los que habían practicado magia, brujería, hicieron un montón con sus libros, es decir, hicieron un bulto, un montoncito con sus libros y los quemaron delante de todos. Calculando el precio de los libros, se estimó unas 50,000 monedas de plata. De esta forma, la palabra de Dios manifestaba su poder y se extendía y se robustecía. Palabra de Dios, los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 19, versículo 19. Dice la palabra de Dios que dice que estos cristianos de Éfeso, además que confesaron,
Dice, no solamente se quedaron ahí, sino que procedieron a la destrucción de aquellas prácticas, de aquellos libros, de aquellas cosas que los llevaban a esas prácticas. No solamente se trata de decir renuncio, pero continúo con mis, con mis ángeles del cosmos. No solamente renuncio y continúo con mis cosas o continúo guardando mis amuletos, mis cochinadas. Al contrario, me renuncio y destruyo. Segunda cosa, decíamos primero desde la conversión, reconocer nuestros pecados y después destruir todo aquello que me llevó a esas prácticas. Siguiente, renovar las promesas bautismales y renunciar a Satanás y sus obras. Renunciar a todo tipo de ocultismo, esoterismo, curanderismo, magia, brujería, hechicería, esoterismo, lectura de las cartas, de la mano, del café, uso de la ouija, práctica de espiritismo, evocación de muertos, adoración y culto a la muerte. Renunciar a esas obras de Satanás, haciendo una renuncia explícita de cualquier acto de culto, de cualquier idolatría en donde el hombre haya estado involucrado. Esa renuncia explícita. Tercero, hacer una oración de liberación con la ayuda de alguien maduro, con la venia del sacerdote, porque eso es lo que nos va a dar a nosotros ir en nombre de Jesús y con el poder del Espíritu. El envío siempre es importante. Es que viene Juanito o Pedrito o Perenganito, que se cree muy orador y muy liberador. Si no lleva el envío, pobre de él, porque entonces el demonio lo va a engañar con un falso bien, pero al Señor no lo pueden engañar, no lo pueden el mal engañar. Por eso es importante que esta oración de liberación sea con la ayuda y con la venia del sacerdote y con la ayuda de los expertos, de alguien maduro, para romper las ataduras. Porque de esa manera, con el envío, el envío jerárquico, es decir, el sacerdote que envía y que no vamos a nombre propio, sino vamos con todo el poder del orden sacerdotal por el envío del sacerdote y este por la potestad que se le ha conferido de parte del Señor Jesucristo. Y ejercitamos la autoridad bautismal así. Y así se rechaza todo espíritu maligno en nombre de Jesús. Finalmente, después de hacer la oración de liberación, viene la consagración a Jesús para llenarnos del Espíritu Santo. Porque Jesús advirtió que no es suficiente con solamente limpiar una casa, no es solamente con barrer una casa, no es solamente con dejarla brillante. Por eso dice en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 12, en los versículos 43 al 45, nos va a mostrar Jesús ese demonio que salió de una casa y después de un tiempo viene y al verla limpia, es decir, no había nadie ocupado, no había nadie ocupándola, regresa con siete más y entonces la persona se vuelve peor. Por eso no solamente es liberarnos y ya, sino es liberarme y consagrar. Y ese lugar que hoy queda libre, llenarlo con Dios, con el Espíritu Santo. ¿Para qué se quiere liberar? Si al rato el demonio lo va a volver a ocupar y ahora ya no lo va a ocupar solo, sino que le hemos hecho espacio a siete más, ahora con el que estaba ocho. Por eso es importante que después de la oración de liberación, el hombre pueda consagrar y llenarse del Espíritu Santo. Y aquí, como decía San Agustín, para llenarse de Dios hay que vaciarse del mundo. Es decir, una vez que hemos vaciado de la mundanidad, de estas ataduras, de estas circunstancias, es momento de decirle al Señor, entra y toma posesión
y sé tú el que te sientes en el trono y toma tú la posesión de este reino, de esta vida mía. Toma el trono, como decimos en el canto. Toma el trono de mi corazón. Porque si queremos experimentar una verdadera libertad, una libertad duradera, debemos dejar que nuestra mente y nuestro corazón se llenen con la verdad y con la presencia de Jesucristo y del Espíritu Santo, hermanos. Amén. Porque terminamos diciendo lo que dice la primera carta del apóstol San Juan. Para esto apareció el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. Decir, esta obra que a veces pasa desapercibida en el hombre, pasa desapercibida en la vida del hombre, porque lo mejor que puede tener el diablo es que pase desapercibido, es que nadie crea, es que todo lo vean común, que todo lo vean normal, porque de esa manera, pasando desapercibido, puede obrar con total libertad. Que es una atadura, dijimos. Una atadura es una influencia del mal. Es esta influencia del mal que obstruye, que no nos permite ser felices, que no nos permite desarrollarnos plenamente, primero en nuestra relación con Dios, y si no está nuestra relación con Dios en sintonía, menos con nosotros mismos y menos con el prójimo, y por eso la vida se vuelve un caos. Que el Señor, hermanos y hermanas, aumente palabras a esta enseñanza que hemos visto este día y que podamos nosotros tener estas acciones muy concretas, estas acciones, eh, ver y accionarlas. Primero, reconocer nuestras faltas, reconciliarnos a través de los sacramentos, sacramento de la reconciliación, destruir toda amuleto, todas acciones que nos han llevado a nosotros, ¿a qué? A estar atados. Renovar nuestras promesas bautismales con la profesión de fe y con la renuncia a Satanás y sus obras. Tercero, la oración de liberación. Poder ir con la venia del sacerdote que ejerce con su poder del orden sacerdotal y el envío de Jesucristo y la consagración. Una vez que el Señor nos ha liberado, poderle consagrar cada una de las áreas de nuestra vida. Porque ninguno, hermano, está condenado a permanecer en la esclavitud. Ninguno. Ninguna esclavitud espiritual. No estamos condenados a la esclavitud espiritual porque si nos volvemos a Él, al Señor, a Jesucristo, con arrepentimiento y confianza, se cumple aquel texto de la Escritura. Para esto apareció el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. Amén. Que el Señor aumente palabras, hermanos y hermanas, a lo que yo he dicho esta noche. Que Dios te bendiga. Y recordemos que todos los miércoles, en la medida de lo posible, estaremos subiendo un tema, una enseñanza, un tema de interés para nuestra vida espiritual. Que Dios te bendiga y buenas noches. Comparte esta enseñanza y suscríbete en mi canal de YouTube. Me encuentras como hermano Carlos Enrique Oficial. Y también en la página de Facebook, en la fanpage, es hermano Carlos Enrique. Que Dios te bendiga y buenas noches.